Hola, muy buenas noches, un cordial saludo. Mi nombre es Daniel Murcia Castañeda. En la noche de hoy haremos la sustentación sobre el manejo fitosanitario del cultivo de cacao y mi grupo de trabajo está conformado por Brianda Ximena, Cristian Alexis, Jessica Roa y Juan Diego Cruz. Le doy paso a mi compañera Brianda Ximena. En este espacio voy a hablar de los aspectos relevantes dentro del cultivo de cacao. Tenemos diferentes aspectos y pues vamos primeramente con las condiciones edafoclimáticas. En este espacio encontramos tipo de suelo. El cacao prospera en terrenos bien drenados y profundos, lo cual facilita un crecimiento apropiado de las raíces y previene el encharcamiento. En el pH del suelo, el cacao florece en terrenos con un pH que oscila entre 6.0 y 7.0%. En los nutrientes encontramos que se debe hacer un adecuado aporte de nutrientes, es esencial para el crecimiento sano del cacao y la conformación del terreno. Dentro del drenaje es fundamental un sistema de drenaje bien apropiado. Las zonas con exceso de acumulación de agua pueden causar patologías, o sea, enfermedades. Dentro del clima encontramos que la temperatura perfecta para este cultivo debe ser entre 20 y los 30 grados centígrados. Las temperaturas bajas son perjudiciales. En el otro ítem que encontramos son las labores culturales. Aquí se mencionan las actividades relacionadas con la siembra de las plantas de cacao en específico. Pues en la siembra encontramos que pues el periodo de siembra como tal se lleva a cabo el comienzo de la estación de lluvias y la separación de plantas debe ser de 3 a 4 metros entre plantas. El mantenimiento, pues como todo cultivo, debe hacer un deshierve, una poda y la recolección de frutos constantes para evitar problemas. Dentro de la fertilización, pues esta sesión es abordada por dos tipos de fertilización que puede aplicarse de forma química. Estos abonos están diseñados para suministrar nutrientes concretos y construir una fuente rápida de NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio. De la manera orgánica, los fertilizantes orgánicos son una magnífica alternativa para potenciar el suelo de forma más sustentable. Bueno, en esta parte de la presentación sustentaré las enfermedades más limitantes del cultivo de cacao, inicialmente con Phytophthora infestans o Phytophthora palmivora. Es un hongo que se dispersa por el viento, el agua. También la alta humedad y las salpicadoras del agua favorecen la propagación de esporas entre una planta entre otra. La enfermedad puede presentarse en cualquier parte del fruto y en cualquier fase de crecimiento, aunque usualmente se presentan las extremidades del fruto. En los frutos comienza con una mancha descolorida en la cáscara de la mazorca y a continuación se produce una tonalidad de chocolate. Siguiente, compañero. La segunda enfermedad es la monialisis, comúnmente conocida con su nombre científico Monioloctora rori. Es un hongo que se nutre de los frutos eh, y por consiguiente los deteriora. La enfermedad presenta distintos síntomas dependiendo de la edad del fruto al ser atacado. El fruto presenta unas manchas de color marrón cubiertas con sustancias blancas. Siguiente, compañero. Otra de las enfermedades limitantes es el mal de machete o normalmente conocido con su nombre científico como ceratocystis. Es un hongo que en los árboles es producido por cortes, lesiones y también por el insecto conocido como Chiliborus, el cual es considerado como un transmisor que puede provocar heridas en el árbol. Los síntomas iniciales son amarillamiento en las hojas, estas se pueden secar y quedar adheridas en las ramas y finalmente la muerte del árbol. Otra de las enfermedades es la llaga estrellada, comúnmente ya denominada roselina.
Es un hongo resiliente natural del suelo, se alimenta de las raíces y de los árboles y es decadente. El árbol se observa amarillamiento de las hojas, clorosis, defoliación, secamiento de las ramas y marchitamiento. Siguiente, compañero. Y finalmente la escoba de bruja, con su nombre científico conocido como Moniloctera perniciosa, las bacidosporas pueden dispersarse por el agua, la lluvia, cuando entran en contacto con árboles o troncos enfermos y partes bajas de las hojas. Los síntomas de la enfermedad comúnmente aparecen en los puntos de crecimiento de las ramas, cojines florales y frutos. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañero. Cordial saludo, mi nombre es Cristian Ballesteros y a continuación voy a hablar sobre las afectaciones por aspectos foclimáticos en cultivo de cacao. Para no extenderme tanto, voy a hablar por factores y dentro de cada uno se menciona todas las enfermedades. En el factor de lluvia, las lluvias excesivas son uno de los factores que más favorecen al desarrollo de las enfermedades en el cacao. Por ejemplo, Phytophthora, la humedad alta ayuda a la dispersión de esporas. Lo mismo pasa con la enfermedad moniliasis y la escoba de bruja, cuyas esporas se aparecen fácilmente con el agua. En el caso de mal machete, la lluvia puede facilitar infecciones si hay heridas abiertas. Y para la enfermedad, Roselina, el acceso de humedad en el uso se puede promover en crecimiento. En sequías, la sequía debilita las plantas y las hace más susceptibles. Por ejemplo, en Phytophthora y Roselina aprovechan este estrés para avanzar más rápido. En el mal machete, una planta débil cierra más lento las heridas, facilitando la entrada del hongo, y aunque no favorece directamente a la moniliasis o a la escoba de bruja, una planta estresada responde peor al ataque del patógeno. En el aspecto de residuos de cosecha, cuando no se eliminan frutos enfermos o escobas secas, se dejan esporas vivas en el campo. Esto pasa con Phytophthora, moniliasis y especialmente con la escoba de bruja. En el malmachete, restos de poda pueden guardar el hongo y en Roselina, raíces muertas le sirven de alimento. En el aspecto 4 de eliminación de maleza, las malezas aumentan la humedad y dificultan la ventilación del cultivo. Esto favorece a enfermedades como moniliasis, escoba de bruja y Phytophthora. Además, en el malmachete, la maleza permite que insectos vectores se muevan más fácilmente y con Roselina, algunas malezas pueden alojar al hongo en las raíces. En el aspecto de plantas hospederas, algunos árboles de sombra y malezas leñosas pueden ser hospederos del hongo, con Roselina y el malmachete en Phytophthora y en escoba de bruja y otras plantas. También pueden mantener el patógeno activo si no se maneja bien. Y por último, el aspecto de semillas susceptibles. Si se siembra variedades no resistentes, hay más riesgos de enfermedades. Esto es muy importante en todas, desde Phytophthora, moniliasis, malmachete hasta escoba de bruja. Un material genético débil es más fácil de infectar y propaga la enfermedad más rápida. A continuación, mi compañera seguirá con la diapositiva. Buenas noches, mi nombre es Jessica Roa. El manejo integrado que se realizó para el cultivo, basado en el principio de Wexel, es primero la enfermedad de Phytophthora palmivira, que es la pudrición del cogollo, que es capaz de degradar los tejidos más internos del cogollo y a su vez permite que otros organismos que se acumulen y sigan dañando la planta. Las prácticas que se recomiendan es aplicación de fungicidas de forma racional, y el principio de Welles que se recomienda para esta enfermedad es la erradicación total de los frutos. Siguiente, por favor.
La siguiente enfermedad es la moniliasis, causada por el hongo Moniloptora roreri. Este hongo, que pertenece a los basidiomycetos, provoca la producción de las mazorcas. Las prácticas culturales que se implementan son implementación como la poda, la eliminación de plantas enfermas y el buen manejo de la densidad. Y el principio de Wurzel que se aconseja para esta enfermedad es la exclusión, que se trata de evitar la entrada de patógenos a la zona del cultivo. Siguiente, por favor. La siguiente enfermedad es la mal llamada mal de machete. Es causada por el hongo Ceratosis fimbriata. Es conocida por causar la muerte súbita de los árboles del cacao. Para práctica cultural se recomienda selección de variedades resistentes a esta enfermedad. Y el principio de Wurzel que se aplica para esta enfermedad es la resistencia, que se encarga de seleccionar o crear variedades de plantas que sean resistentes a estas enfermedades, y también la desinfección de las herramientas. Siguiente, por favor. La siguiente enfermedad es la mal llamada llaga estrellada, que es causada por un hongo llamado Roselinea bunodes. Y este hongo vive naturalmente en el suelo y afecta el sistema radicular de la planta, causando la muerte. Y la práctica que se recomienda para esta enfermedad son realizar podas adecuadas y retirar los restos de podas y materiales orgánicos que puedan seguir infectando el cultivo. Se recomienda el principio de Wurzel de exclusión, que se encuentra en la prevención del contacto del hongo y la planta mediante la eliminación de la fuente de la infección. Siguiente, por favor. El último es la escoba de bruja, que es causada por el hongo Moniloptora perniciosa, que es un hongo que infecta el cacao, causando una serie de síntomas en los brotes, ramas, frutos y hojas, similar a unas escobas, de ahí su nombre. La práctica cultural que se recomienda es una poda fitosanitaria, eliminando las mazorcas y ajustando el sombrío. El principio de Wurzel que se recomienda es la protección, así evita la infección de los cultivos y creando una barrera física o química que impida el contacto entre el patógeno y la planta. Le doy la palabra a mi compañero. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, compañero, te escuchamos. Lo que pasa es que la pantalla no se quedó como congelada. Bueno, en este caso, pues, se va a hablar sobre la elaboración de la tabla, donde se está realizando una tabla especialmente los fungicidas, en este caso contra la moniliasis roseri y Phytophthora palmyrea en el cultivo de cacao. Bueno, los productos se dividen en varios conceptos, es por su nombre comercial, por el ingrediente activo, por la dosificación, frecuencia, categoría taxonómica, modo de acción y mecanismo de acción de cada uno. Bueno, en este caso, pues, estos productos son de manera química, donde pues se está reflejando algo relacionado pues para el control, los ingredientes activos más que todo que ayudan a controlar tanto como Phytophthora como moniliasis, es Mancozeb, Nativo, Mertex, Redumil, también son de los buenos productos. El ingrediente activo es Mancozeb, triacodiazol. La dosificación pues, depende mucho por la intensidad, por la concentración del producto. La dosificación más que todo de Mertex es de 600 mililitros a 1 litro por hectárea, específicamente por ahí 70 centímetros cúbicos por bomba de 20 litros. La frecuencia es de 15 a 30 días, dependiendo de la presión de la enfermedad y las condiciones climáticas en la zona. La categoría toxiológica es moderadamente peligroso, es moderadamente tóxico, sí, moderadamente peligroso. Está en 3.
El producto es modo de acción es sistémico, es decir, que el producto se mueve por el sistema vascular de la planta, tanto por el xilema como el floema. El mecanismo de acción es que inhibe la división celular de los hongos al unirse a la tubulina, afectando la formación de uso mítico y deteniendo la mitosis, es decir, que no se desarrolla más el hongo de forma divisoria, de manera celular. Eh, pues para dejarlo resumidamente lo podemos dejar así. La otra enfermedad, el otro cuadro refleja el fungicida contra el escoro de bruja. Algunos productos, pues según esto, son desde que el ingeniero nos explicó, algunos productos muy buenos, pero aunque en investigaciones no se han recalcado aún de manera oficial acá en Colombia, productos específicos para escoba de bruja. Apenas están en investigación, en ese procedimiento. Según experiencia del ingeniero, Amistar Tops, que es un químico, que es muy bueno para controlar eso, pues, según la experiencia de él y según la investigación que ha hecho, le ha funcionado ese producto. Más que todo, pues esto se aplica en etapa de fructificación, donde ataca la enfermedad más que todo, que es la escoba de bruja y la monilia. El ingrediente activo, pues, difeconosol, que es un producto sistémico. La dosificación está entre 500 a 1 litro por hectárea, dependiendo dependiendo la severidad de la enfermedad y el ataque. Se aplica cada 20 a 30 días. La categoría taxonómica es moderadamente tóxico. Estrés, el modo de acción es sistémico y translaminar, es decir, que entra en la parte laminar de la hoja y se queda ahí directamente. Y sistémico, pues se mueve directamente en la planta. Su mecanismo de acción es que inhibe la respiración mitocondrial y el sistema de membranas. Bueno, como conclusión, el cultivo de cacao en Colombia representa un fuerte impacto de ingresos a muchas personas rurales, a muchas familias rurales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el éxito del manejo de estas enfermedades no depende solo de una técnica, sino que es la combinación de varias prácticas y un enfoque conocido como manejo integral de enfermedades. Aún así, uno de los mayores desafíos sigue siendo la capacitación de los agricultores, la vigilancia constante y el acceso a recursos que permita aplicar esas estrategias correctas. Por lo tanto, fortalecer estos aspectos pueden marcar una gran diferencia a la salud del cultivo y a la calidad de la vida de quienes dependan del mismo. Muchas gracias.